Como se mencionó en las exposiciones anteriores, la regulación de los servicios públicos es una actividad compleja, fuertemente regulada y altamente politizada, que afecta la vida diaria de todos los hogares y todas y cada una de las actividades económicas de la sociedad. Implica una triple relación entre usuarios, empresas prestadoras del servicio y el Estado. Cada uno de estos actores tiene una carga, una atribución de factores, de información, de capacidad de coerción, hasta ideológicos que respaldan las decisiones que toman día a día. Pero en términos ideales podríamos definir a la regulación como la intervención del Estado, en principio para proteger al usuario de la posible abuso de posición dominante de algunos prestadores por el hecho de ser monopólicos. ¿Cuál es la situación que hoy enfrentamos en términos regulatorios? Bueno, es muy distante a una situación ideal. La Argentina, como en muchos otros aspectos, ha tenido un comportamiento pendular. De las 50 empresas más rentables en la década del 90, 35 estuvieron ligadas al proceso de privatización de los servicios públicos. Y luego de la crisis del 2001, los usuarios disfrutamos de beneficios extraordinarios por pagar tarifas bien por debajo del costo de prestación. Tanto las superutilidades de la década del 90 como las pérdidas de las empresas y los beneficios de los usuarios están relacionados al abandono de lo que denomino buenas prácticas regulatorias y que algo se mencionó claramente en las exposiciones anteriores. Ahora bien, la prestación de servicio público se caracteriza por el largo plazo. Es necesario inversiones de largo plazo, una mirada que sobrepase la próxima elección. Y la Argentina se ha caracterizado, por ser un país en permanente emergencia. Acá les listo, desde 1914 hasta hoy, porque la última ley, la 25.561, la ley de emergencia económica, todavía está vigente, y me estoy olvidando la ley de emergencia energética que sancionó la actual administración al inicio de su gestión. Hemos encontrado oportunidades para declarar a la economía general o sectores de la economía en particular en emergencia en forma permanente. Eso claramente atenta contra un proceso de inversión que sobre quién recaía la responsabilidad de ese proceso. En términos generales, al inicio de la concesión de los servicios públicos, la responsabilidad de la explotación y de la inversión estaba en manos de las empresas privatizadas que a cambio pagaban un canon o cobraban tarifas reguladas. Luego de la crisis del 2002 se congelaron tarifas, se rompieron los contratos, se inició un proceso de renegociación que nunca finalizó en algunos casos y que todavía está pendiente, o que si se finalizó, luego la administración de turno no cumplió con los compromisos asumidos, con lo cual hoy encontramos innumerables recursos administrativos que en algún momento vamos a tener que, como Estado, enfrentar. Y durante los últimos 14 años, el único actor inversor en el sector para la prestación de los servicios públicos fue el Estado, quedando las empresas prestadoras como simples gerenciadoras. Al mismo tiempo, esas inversiones, en un inicio financiadas por el Estado, luego por el deterioro mismo de la prestación del servicio y el retraso tarifario, el Estado tuvo que avanzar en la transferencia de recursos permanente para la prestación misma del servicio, sobre todo energéticos y en transporte, que son los más sensibles en términos sociales. Acá les presento una filmina cuyos números están basados en nuestros amigos de la SAP.
que presentan solamente las transferencias realizadas por el Estado Nacional al sector energético. Como bien dice Rafael en cada una de sus exposiciones, es la partida presupuestaria que ha mostrado un crecimiento histórico más grande. Representan solamente en el sector energético 3/4 partes, las transferencias económicas para inversión y para el funcionamiento de los servicios públicos, solamente las energéticas representan 3/4 partes del déficit fiscal, lo que las hace a 2016 absolutamente infinanciables e insostenibles. Si bien el presupuesto del 2017 prevé una reducción del 20% de esas partidas, es un alivio, pero no soluciona el problema. De 42 grados de fiebre bajamos a 40, pero el problema lo mantenemos. Ahora bien, para solucionar esto necesitamos encarar una agenda regulatoria o volver a la normalidad regulatoria. ¿Quiénes conforman o qué organismos tienen participación o deberían tener participación en una agenda regulatoria de largo plazo? Bueno, no solamente los organismos reguladores a los cuales nos referenciamos en una primera instancia. También deben participar los organismos de la administración central, ministerios, secretarías, subsecretarías que tienen a cargo la no menor tarea de diseñar políticas públicas o, como se mencionó en la presentación de Manuel, generar las recomendaciones legislativas que planteen políticas de largo plazo. Obviamente los organismos reguladores, que deben ser organismos técnicos independientes con responsabilidades de fijar normas técnicas, económicas, jurídicas, ambientales de prestación de servicio y que tengan capacidad real sancionatoria. Y por último, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que no fue tenida en cuenta en los procesos licitatorios de la década del 90, pero sí se le dio rango constitucional en el 94, a partir del artículo 42, y le da atribuciones de intervención en sectores regulados, con importantes dictámenes como las funciones o las ventas de Pecon a Petrobras, para hacer un poco de memoria, y con importantes resoluciones también en el sector de telecomunicaciones. El sector energético y el sector de servicios públicos en particular sufre una reintegración vertical. Los pliegos licitatorios de la década del 90 promovían la competencia entre los distintos eslabones que conforman la prestación de un servicio público. En el caso energético, generación, transporte y distribución, por ejemplo. La asfixia financiera o la decisión estratégica de algunas compañías de abandonar y vender sus posiciones en Argentina generó que los únicos compradores en su momento fueran empresas que se desempeñan o se desempeñaban en eslabones upstream o downstream, arriba o abajo de la cadena, lo cual en términos reales generó una reintegración vertical que atenta contra la competencia en los mercados. Un caso paradigmático, la compra de YPF a Metrogas, tema que debería revisarse. Existe de hecho una coordinación tácita entre prestadores de servicios públicos, Edenor Edesur, Telecom Telefónica, Metrogas Gasban. Por necesidad o por estrategia no se han implementado los mecanismos de competencia por comparación que sí estaban previstos en la legislación de los años 90. Y eso es un defecto que traemos ya desde hace 20 años para atrás. Bueno, lo que se comentó anteriormente, organismos reguladores intervenidos, politizados y por ende con objetivos de corto plazo. Eso atentó claramente contra el proceso de inversión, que en los sectores energéticos y de telecomunicaciones muestran una descapitalización importante y que, dicho en forma resumida, en estos últimos 15 años nos comimos los stocks. Y por ende, ese déficit de inversión generó un atraso tecnológico.
El ejercicio de control social que podrían ejercer los usuarios y sus organizaciones representan o resultan aún muy débiles, y eso también es una falla de la legislación, donde todavía no se han desarrollado mecanismos para que, más allá de la formalidad de una audiencia pública que hemos visto y que veremos en las próximas semanas, muchas de ellas en muchas provincias, no existen mecanismos de control permanente de los usuarios sobre la prestación de los servicios públicos. Y ese control permanente debe realizarse a partir de información transparente. Hoy el mecanismo previsto para seguir o monitorear la prestación del servicio público son mecanismos de indicadores indirectos, basados en información presentada por las propias empresas, con lo cual no resultaría conveniente identificar el próximo proceso de inversión necesario a partir de estos indicadores indirectos. Y finalmente el financiamiento. La actual administración heredó una sucesión de resoluciones, disposiciones, fondos fiduciarios, cargos fijos, mezcladas con transferencias y compensaciones poco claras, que conforman realmente un verdadero desquicio regulatorio, de la cual no se puede salir de la noche a la mañana. Es necesario restablecer el stock de infraestructura, es necesario invertir. Para eso hay una agenda, o nosotros vemos una agenda de corto y mediano plazo. Si bien el servicio público mira al largo plazo, la agenda regulatoria tiene que ser con resultados en el corto y con metas y también resultados claros en el mediano. En el largo plazo alguien dijo alguna vez que no estamos ninguno de nosotros. El estímulo de precios es una condición necesaria, pero no suficiente para impulsar el proceso de inversión. Hay ejemplos claros en esto. En la Argentina de hoy estamos reconociendo, por ejemplo, estamos pagando el combustible más caro de la región, sustentado básicamente en que reconocemos a nivel interno un barril de petróleo, en algunos casos 40% superior al precio internacional. Bueno, si miramos las estadísticas de la producción de petróleo está estancada, si miramos la cantidad de metros perforados, no solo que está estancado, sino que decreció un 40% desde que se aplicó el estímulo de precios. Con lo cual, solamente el estímulo de precios no mostraría ser suficiente para generar los estímulos necesarios para que las empresas vuelvan a invertir. Creemos que lo necesario pasa por algo muy sencillo, que es volver a lo que decía al principio, que es las buenas prácticas regulatorias. Básicamente, empezar a cumplir con la ley. Normalizar los entes reguladores es un proceso que se está llevando a cabo, que esperamos que su conformación responda a parámetros técnicos independientes y que cumplan lo que marcan las leyes en ese sentido. Que se finalicen las revisiones tarifarias integrales, eso cuando hablamos del sector energético, o si se revisan las tarifas en el resto de los segmentos que prestan servicios públicos, que esas revisiones no se hagan a las apuradas, que no repitamos errores del pasado y que cumplamos los pasos que la legislación vigente prevé. Y finalmente, retomar y finalizar el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos. Como les decía anteriormente, en muchos casos están pendientes desde el 2002. Es muy difícil convencer a una empresa o a un empresario que venga a invertir cuando todavía no le hemos podido solucionar el problema o el recurso administrativo de un acuerdo que llegamos durante los últimos años y que tampoco le hemos cumplido. Al mismo tiempo, en el mediano plazo, es necesario generar una reforma a nuestro criterio, es necesario retomar el camino de las buenas prácticas o de los buenos modales regulatorios y caminar hacia lo que yo denomino las reformas de segunda generación. Simeon Thornton estuvo la semana pasada en Buenos Aires, que es el encargado del organismo de defensa de la competencia en el Reino Unido.
Gran Bretaña y Argentina comenzaron con su proceso de privatización de los servicios eléctricos y de gas, fundamentalmente, más o menos al mismo tiempo. Finales de la década del 80, principios de los 90. Nosotros rompimos los contratos en el 2002. Gran Bretaña continuó el sendero regulatorio, modificando paulatinamente las normas fijadas en los pliegos licitatorios originales de común acuerdo y abriendo a la competencia aquellos sectores que eran pasibles de abrirse. En este sentido, Thornton, y lo cito a él, identificaba tres aspectos centrales. El primero, el diseño de normas regulatorias y políticas bien diseñadas. Asegurar la transparencia en el diseño de la norma y en la metodología de aplicación que garanticen o que pongan la mayor prevención en que no exista captura regulatoria de la que ya se habló anteriormente. Y por último, y en segundo caso, la apertura a la competencia de aquellos sectores en los cuales son factibles de abrir. A ver, es necesario realizar un análisis sectorial que nos permita identificar cuáles son los sectores en los cuales los usuarios tendríamos mejores servicios y una mejor calidad si se abrieran a la competencia. En eso el sector de telecomunicaciones ha sido históricamente un banco de pruebas de políticas regulatorias que luego se trasladaron al resto de los servicios públicos. La regulación por incentivos, las tarifas de acceso a redes comunes son ejemplos de aplicaciones regulatorias que primero se desarrollaron en el sector de comunicaciones y luego se trasladaron, por ejemplo, a la energía. Es un desafío poder hacer convivir la noción de un servicio público universal en un entorno donde participen actividades que también se desarrollen en competencia. Las normas y políticas deben distribuir de manera apropiada riesgos y responsabilidades. Al momento de... Esto es algo relacionado a lo que también se mencionó anteriormente. Las normas deben ser transparentes y que queden en claro las responsabilidades y los riesgos de cada uno de los actores que intervienen. Y generar al mismo tiempo un mecanismo de empoderamiento del eslabón más débil de los tres actores que participan en el proceso regulatorio, que obviamente es el usuario. El avance tecnológico y la información, reportes periódicos transparentes, es una forma o es el camino a seguir. Una consideración aparte para la relación entre gobierno y regulador. Es necesario restablecer la confianza y el prestigio de los organismos reguladores. El camino que estamos emprendiendo en el sentido de la normalización de los entes reguladores, la calidad técnica de los funcionarios que han asumido en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, marcan un cambio de paradigma en relación a lo que veníamos viviendo en la última década. Yo creo que representa una garantía de que estamos comenzando a transitar el buen camino. Fomentar la coordinación entre las políticas públicas y los instrumentos técnicos. Si bien cada uno en su lugar, la coordinación de políticas de mediano y largo plazo con los instrumentos técnicos de aplicación parece ser la forma más o el camino más corto para lograr los objetivos deseados. Y por último, esta cooperación técnica pública podría ser un mecanismo además de garantizar que no se produzca la captura regulatoria. Y voy finalizando con algunas conclusiones. Es necesario que los hacedores de política, los policy makers, recuerden lo importante que es que los organismos reguladores y de defensa de la competencia sean independientes,
y que cuenten con atributos de credibilidad, estabilidad y experiencia. El gobierno debe reconocer su importante rol de definir políticas públicas de largo plazo. En ese sentido, la experiencia que se está realizando de haber convocado a los exsecretarios de Energía, que son representantes de diferentes colores políticos, de diferentes gobiernos, que se desempeñaron en diferentes épocas, que fueron convocados para desarrollar un plan estratégico de desarrollo del sector energético de largo plazo, pareciera ser el mejor camino. Es necesario cumplir la ley, realizar las revisiones en las tarifas, pero al mismo tiempo avanzar en la renegociación de contratos. Es necesario reformular y modernizar los marcos regulatorios con normas transparentes y cumplibles. No volvamos al voluntarismo de los 90, que hace que en muchos casos hoy estemos hablando de los mismos temas que hablábamos a finales de los 90, antes de la crisis del 2001. Sincerar tarifas en función del costo real de prestación es un primer paso, pero no garantiza y no soluciona los problemas de competencia en algunos segmentos del mercado. Debemos abandonar el comportamiento pendular. La inestabilidad de política genera desconfianza y eso atenta contra cualquier proceso de inversión. Debemos generar confianza entre los usuarios, los prestadores y los organismos reguladores. Recuperemos el tiempo perdido en materia regulatoria, no tropecemos contra la misma piedra. Aumentos de tarifas razonables, graduales, y que tomen en cuenta la capacidad de pago de la población, es el primer paso para generar un proceso de aceptación social que nos pongan en el camino de las transformaciones que necesitamos enfrentar en el corto plazo. Bueno, muchas gracias.